¿Sabías que el análisis de datos es una de las habilidades más valoradas actualmente? Sin embargo, a la mayoría de personas se les dificulta comprender y aplicar técnicas estadísticas. Si eres profesional del medio ambiente, investigador académico, tesista universitario, estudiante de posgrado, analista de datos y tienes presión para entregar tus proyectos con análisis precisos y detallados, o quieres fortalecer tus habilidades en el análisis de datos, que es ahora algo tan demandado, en los próximos minutos te voy a revelar las principales técnicas multivariadas que investigadores usamos para publicar artículos científicos exitosos, los errores más comunes que suelen cometerse en el análisis de datos y que tú deberías evitar. Y por último, cómo implementar R y RStudio para análisis de datos de manera sencilla y práctica. Pero antes quiero contarte rápidamente un poco sobre quién soy. Mi nombre es Orlando Advíncula Ceballos, soy biólogo, magíster en ecosistemas y recursos acuáticos y en los últimos casi 10 años me he venido especializando en técnicas estadísticas. Por lo tanto, al presente manejo R, Python, Machine Learning y Deep Learning. Y a lo largo de mi trayectoria he sido testigo de cómo R ha evolucionado en el análisis de datos, superando la capacidad de cientos de herramientas comerciales. Por algo es un lenguaje que está en constante avance y eso es algo muy interesante. Y ayuda a personas como tú a dominar esta habilidad tan importante. A continuación, vas a conocer cuáles son las principales técnicas de análisis de datos en las ciencias ambientales. Veamos semejanza ecológica. Nuestra matriz de sitios de muestreo y por acá tenemos especies. ¿Cuáles son los sitios que se parecen más o cuáles podrían ser más distintos? Para eso usamos la semejanza ecológica. Esta técnica va a ser base para otras técnicas multivariadas que más adelante les voy a ir detallando. Cuando uno hace este análisis, se va a hacer la comparación de a pares y te va a salir una matriz de este estilo cuando uno lo hace en R. El análisis de componentes principales tiene como objetivo la reducción de la dimensionalidad. Aquí tenemos un caso, sitios y variables de calidad de agua. Y como muestra esta gráfica, las columnas se convierten en vectores y las filas, que para este caso son meses, se van a convertir en puntos. Es una técnica muy importante, muy usada en el análisis multivariado. Esta gráfica da muchísima información sobre cuál es la relación entre las variables por el ángulo que están formando, qué significa cuando apuntan a un determinado punto, o estas figuras que uno puede ir formando si tuviera algún tipo de criterio para agrupar estos puntos de aquí. ¿Okay? Como en este caso, los trimestres. El análisis de la correspondencia y de Corana, cuando queremos ver la relación entre sitios de muestreo y especies. La clásica matriz de sitios, acá están las especies, y va a plotear esto. Y nos va a demostrar esa relación que hay, ¿no? Qué especie está caracterizando a un determinado sitio. El análisis no métrico multidimensional. Principalmente la técnica va a plotear los sitios de muestreo. Aquí hemos usado una herramienta para poder formar estos polígonos, que en este caso son tipos de manejo. Ok, por lo tanto en este caso hemos formado estos polígonos. Vemos que este tipo de manejo se aleja de los otros. Ok, en la otra es lo mismo, solamente que ahora se han formado estas figuras. Ok, elipses. Este paquete también va a plotear las especies, algo que el paquete original de Vega no tiene, lo cual es sumamente interesante, ¿no? Poder ver los sitios de muestreo y a la vez las especies. El clustering, que es una técnica tan importante en el análisis de los conglomerados, como hemos visto anteriormente, de sitios de muestreo y las especies. Podemos ver cuáles se están agrupando, ¿no? ¿Qué grupos se podrían estar formando? Y esto también nos puede servir de insumo para posteriores análisis. También hay en R el SimProf, ¿ya? Similarity Profile, que básicamente es una prueba de hipótesis para clusters. Súper interesante.
Y las pruebas de hipótesis multivariada, desde la más antigua como el ANOVA a la más usada en el presente como es PERMANOVA. Los sitios de muestreo con sus respectivas repeticiones. Se hace una prueba de hipótesis multivariada y también una comparación de pares entre los sitios de muestreo que ustedes tengan, y de ahí podemos formar o podemos hacer la prueba SIMPER. Si hay diferencia entre estos dos sitios, ¿qué especie causa dicha diferencia? Ahora ya tienes una idea general de estas principales técnicas de análisis de datos aplicados a las ciencias ambientales. Estos son algunos de los principales errores que se cometen y que tú deberías de evitar. Utilizar datos categóricos en un análisis de componentes principales. Por ejemplo, si los trimestres los hubiera colocado como 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, eso no puede entrar a la técnica de componentes principales. O si lo hubiera colocado primer trimestre, primer trimestre, primer trimestre, segundo, 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 tercero, tercero, cuarto, 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 esa data categórica no debe entrar al análisis de componentes principales. Porque componentes principales está orientado a datos numéricos, datos continuos. ¿Ok? Y otro error que he visto es que usan data química y data de especies en componentes principales como una matriz única. Y eso es un error. Si los datos son químicos, todo ese dato es estrictamente químico. Si se va a analizar especies, todas deben ser especies. No deberían combinar esos dos tipos de datos. O no aplicar técnica de transformación en algunos casos muy particulares. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tienen las especies, ¿ok? Y acá tienen los sitios de muestreo. Y aquí nos indica, ¿no? Cuando es muy cercano al 0, está como azul. Y hacia el rojo, ¿ok? Mayor a 600. ¿No? Estos son los datos tal cual. Si se dan cuenta, la data no nos permite visualizar mucho. Es claro que la gran mayoría de especies tienen conteos bajos. Y hay una en particular que es esta, la que está en esta esquina, que tiene un número elevado. Entonces eso está como haciendo un sesgo a los datos. Y si lo transformáramos, ¿qué pasaría? Cambia, mírenme. Cambia. Esto es interesante. Ya nos ha cambiado el esquema de la gráfica. ¿Ok? Acá el LCI aparece aquí. Pero ya nos permite visualizar otras especies. Lo bueno que en R esta gráfica es interactiva. Y se los voy a mostrar al final de la charla. No saber qué tipo de datos usar para un clúster. Eso también es un error que he visto. ¿Qué pasaría si tuviéramos datos categóricos y numéricos? ¿Puedo aplicarle Euclides o Bray-Curtis? No, no se puede aplicar. Para ese caso hay Gower, que es específico para datos categóricos y datos numéricos. Son aspectos teóricos de importancia y que en la experiencia he visto que se cometen muchos errores. Ahora que ya conoces estas técnicas y los errores que se cometen en el análisis de datos, ¿cómo podemos implementar R y RStudio para analizar estos datos multivariados de forma eficiente? Algunos beneficios de usar el lenguaje R es que cuenta con paquetes optimizados para el análisis de datos. R fue concebido como un paquete para hacer estadística y en ese punto es muy poderoso. Tiene herramientas estadísticas muy desarrolladas, mejor que Python en muchos aspectos. Yo también manejo Python, enfocado a Machine Learning. Pero en la parte de estadística, R tiene paquetes muy buenos. Y lo mejor que ya han sido testeados, probados, antes de ponerse a descargar, ¿no? Por ejemplo, Vega es un paquete muy utilizado y se utiliza bastante en lo que es ecología, ¿no? Métodos de ordenación, diversidad y otras funciones. O Factoextra,
que yo particularmente lo he utilizado bastante para el análisis de componentes principales. Es muy interesante este paquete Facto Extra. Estos paquetes y otros que existen pues te permite hacer rápidamente análisis en un entorno amigable. Les mostraré un ejemplo. Aquí está, miren. Yo coloco el cursor y si se dan cuenta es interactivo. Este de aquí, LSIL, por ejemplo, fila 67, valor 723. Ok, pero si yo ejecutara este de acá, rápidamente nos va a dar la otra gráfica. Acá ya es con la data estandarizada y te permite visualizar. Acá, ¿por qué es tan importante la estandarización? Porque hay una especie que es muy abundante y las demás están en una muy baja proporción. Y por eso que en la gráfica anterior prácticamente todo es de un solo color, ¿no? Especies con muy bajos valores. ¿Ok? Para esos casos, una transformación, en este caso la estandarización, te ayuda a obtener una visualización mucho mejor. Si te gustaría adquirir la habilidad de analizar datos con el lenguaje de R usando el entorno RStudio, en mi programa de estadística multivariada con R y RStudio, te enseñaré cómo puedes dominar las principales técnicas de análisis de datos. Desde los fundamentos hasta la implementación de técnicas que te permitan preparar, analizar e interpretar tus datos. Este programa está pensado para personas con o sin conocimiento en R y estadística. Y además tendrás una comunicación directa conmigo durante tu preparación. En 11 módulos lograrás aprender a usar el potencial de R como un entorno. Para análisis estadístico de datos con estas técnicas multivariadas tan usadas en los diversos estudios, publicaciones científicas, tesis, etc. Y al finalizar el programa estarás en la capacidad de organizar, analizar, visualizar e interpretar datos multivariados. Además, si accedes con esta oferta a mi programa, te regalaré 6 bonus que te ayudarán a nivelar tus conocimientos en estadística, explorar y transformar tus datos correctamente, así como apoyarte en la inteligencia artificial en el análisis de datos. Si accedes hoy, tendrás un 75% de descuento.